Vamos a seguir ahora en temas referidos justamente al desarrollo de la pandemia en el territorio uruguayo y en este caso para hablar con el infectólogo Homero Bañulo en esta edición central. Bañulo, gracias por estos minutos con BTV Noticias. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, muy bien. A propósito de la variante Omicron, una de las primeras preguntas que queremos desarrollarle hoy tiene que ver un poco con esto de la reinfección, porque se ha dado también que hay casos de personas que ya tuvieron COVID-19 en su momento y están volviendo a tener justamente la enfermedad. Pero se están dando también casos en el Uruguay de reinfección de Omicron, o sea, ya tuvieron la variante Omicron y la pueden volver a tener. Yo no sé exactamente acá en Uruguay qué pasa, porque además, eh, de alguna manera el aislamiento de la variante no se produce en todos los enfermos. Y un mismo enfermo difícilmente, cuando de alguna forma el testeo no es sistemático en la búsqueda de justamente de las variantes, no podemos saber si es la misma. Pudo haber sido Delta y luego Omicron, porque también Delta ha estado circulando, aunque seguramente ha disminuido la circulación de Delta. Sí, en otros países se ha mostrado eso, porque hay un 40% aparentemente, por algunas comunicaciones de la gente de Sudáfrica, hay un 40% de pacientes que al cabo de 10 semanas disminuirían su inmunidad frente a Omicron en forma bastante notoria, marcada, digamos. O sea que esa es una posibilidad, sí, planteada, pero lo que parece necesario destacar es de que los cuadros de Omicron que se han visto y lo que se ha reportado en todas partes es de que el cuadro es más leve e inclusive se plantea que hay un 80% menos de pacientes intubados que llegan a ventilación mecánica y la mortalidad sí sería entre 4 y 5 veces más baja de algunas de las variantes con las cuales se ha comparado. Bien. La variante original, la alfa, y van comparado también con delta. Bien, y en esos No, casos de reinfección, infectólogo, ¿se da también la posibilidad de que una persona que ya tuvo el COVID-19 se haya podido reinfectar, pero en este caso no con la variante Omicron, sí con la P1 o la Delta, por ejemplo, que ha sido tal vez la más complicada en el último tiempo? la P1 aparentemente no está circulando más en Uruguay. Digamos, Delta también está circulando, pero lo que se ha visto es justamente lo contrario, que se hayan infectado con Delta y luego con Omicron. Esa posibilidad que usted plantea, teóricamente, sería factible. No es de acuerdo a la aparición de las mismas y sobre todo la alta transmisibilidad de Delta, de Omicron, no sería, digamos, del punto de vista estadístico, lo más posible, lo más probable. Usted recién ha hablado de un porcentaje de personas en Sudáfrica a través de algunos estudios que disminuían, digamos, la inmunidad respecto justamente a la variante. Con la tercera dosis, en parte de la población, ya cercano al 54%, según los datos últimos que ha brindado el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué cantidad de anticuerpos se generan justamente que pueden llevar a prevenir la posibilidad de poder contagiarse con la variante Omicron? Y bueno, con la tercera dosis se ha visto un aumento notorio de los anticuerpos y que con esta tercera dosis más del 70% estaríamos cubiertos. Y los que desarrollan de ahí que hay un porcentaje elevado en estos que han recibido la tercera dosis de asintomáticos. Ahora, ¿cuánto la tercera dosis disminuye la transmisión? O sea, alguien que tiene la tercera dosis, que adquiere el Omicron y después la posibilidad de transmitirlo, aparentemente disminuye la transmisibilidad, pero igual persiste la posibilidad de que transmitamos
pese a tener la tercera dosis, y si somos portadores asintomáticos, de que lo podamos transmitir a otras personas, por ejemplo, al resto de la familia en el caso de los convivientes. Uh-huh. Según los estudios que llegan desde Estados Unidos, más que nada, que es donde ya hace varios meses se está inoculando a los niños, ¿cuál es el nivel de anticuerpos que se está generando con esa dosis pediátrica de Pfizer en ellos? Bueno, lo que han mostrado es que justamente un nivel de protección más que suficiente con las 2 dosis de Pfizer, de la dosis pediátrica, que es la tercera parte de la dosis de adulto, y la respuesta inmunitaria es buena y le da a los niños una cobertura. Pero siempre en estos casos frente a Omicron, lo que nos está protegiendo esta vacuna es de la hospitalización, de la intubación y de la muerte. Claro. Digamos, no parece estarnos protegiendo, y es lo que estamos viendo acá, de la transmisibilidad de la infección. Y lo que hay que volver a recalcar es que un amplio porcentaje, siempre desde la primera variante, la variante original proveniente de Wuhan, siempre se supo que uno de los problemas de controlar este virus era la cantidad de pacientes asintomáticos, inclusive quienes después desarrollan síntomas, en los días previos a desarrollar los síntomas ya transmiten, lo cual no era habitual con otras enfermedades respiratorias tipo influenza antes. En general transmitían a partir del momento en que se iniciaban los síntomas. Este virus transmite ya desde antes. Eso hace justamente a la dificultad en el contralor de la pandemia, y en este caso el enorme porcentaje de asintomáticos hace esto. Y todos hemos visto en la cercanía, más allá de los pacientes y de la clínica, de que en una familia aparece de repente un sintomático con un dolor de garganta, y sin embargo cuando testan al resto de la familia hay otros 3 más que son positivos. Claro. Justamente esto nos está hablando de la situación, y por eso justamente está la recomendación que siguió el gobierno de nuestro país, pero que ya tenía antecedentes en Sudáfrica, en Estados Unidos, España, Alemania, etcétera, de no hacerle PCR a los asintomáticos, lo cual parece absolutamente lógico, porque en realidad llegamos siempre tarde. Claro. De la misma manera que el testeo y el seguimiento de los contactos en estas circunstancias, con esta transmisibilidad, es gastar recursos humanos que pueden ser mucho más importantes en otras tareas. Bien, lo último, Bañuelo, para consultarle, hay algunos países, como por ejemplo Israel y algunos otros, que ya han comenzado con la inoculación de una 4ª dosis, en este caso una 2ª dosis de refuerzo. En estas condiciones de la pandemia y el desarrollo de la pandemia en este momento en el territorio uruguayo, ¿Uruguay debería de adelantar la llegada de la 4ª dosis? Bueno, usted mismo citó a Israel y la recomendación. Israel ha sido un país que ha hecho estudios realmente importantes y nos ha aportado mucho conocimiento. Y justamente ellos acaban de decir de que la 4ª dosis no tendría efectividad. Digamos que si bien hay un aumento de los anticuerpos, realmente no habría, en el curso de la enfermedad en sí, no habría una variación. Y las primeras comunicaciones son de que ellos no estarían recomendando y no seguirían con la estrategia esta de la 4ª dosis. Lo que de alguna manera todos estamos esperando es que no aparezca una nueva variante, que esta nueva variante no aparezca justamente con elementos de gravedad, y que esto se transforme en una enfermedad que persista. En principio estamos esperando todos de que para marzo haya una disminución franca de los casos, y que a partir de marzo esto, si bien perdure, se transforme en una enfermedad estacional
con empujes estacionales, que convivamos los virus. En ese sentido, en diferentes pandemias se ha visto que van perdiendo su virulencia, van disminuyendo su virulencia y se adaptan a convivir con nosotros, nos agreden menos, no les resulta matarnos, no les resulta un buen negocio a la larga, y de alguna forma reaparecen anualmente y muy a menudo tomando una incidencia estacional, y que vamos a tener que convivir con ellos probablemente un periodo prolongado, pero con otras características y fundamentalmente con una menor capacidad una menor letalidad, o sea, Claro. con menor número de muertos. Lo cual no niega, por ejemplo, que en lo que usted estaba hablando, del Piñero del Campo, que son poblaciones frágiles. En las poblaciones frágiles, claro, de la misma manera que lo hace la gripe, porque a estos 2 años todo el mundo nos estamos recordando justamente de COVID, pero no hay que olvidarse de que hemos tenido epidemias en 1998, 2004, 2009, hemos tenido epidemias con brotes de influenza que las poblaciones añosas con factores de riesgo, o sea, en pacientes frágiles, también tienen una alta letalidad. Digo, eso ha pasado en general desapercibido, Claro. pero eso ha sido una constante. Y Uruguay trabajó en su momento muy fuertemente, una reunión que hubo en San Rafael en el año 1998 para que se desarrollara la vacuna de influenza para el hemisferio sur, donde en ese momento trabajamos junto con australianos, sudafricanos, que tienen un excelente nivel médico, y no en vano encontraron esto que ya estaba circulando, se sabe, también en otros países, pero ellos los aislaron. O sea que los aportes que han hecho y la transparencia con que han hecho aportes la medicina de Sudáfrica es realmente destacable, a diferencia de lo que ha pasado justamente con China, donde la transparencia en los descubrimientos no fue similar. Gracias, Bonilo, por estos minutos con BTV Noticias. Que pase bien. No, a ustedes.